Dios le bendiga, contento de estar aquí nuevamente, dándole gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de poder iniciar este tercer estudio bíblico, dándole consecuencias a las cosas que nosotros hemos conversado, a los temas que hemos tocado en los estudios bíblicos anteriores. Y seguimos en consecuencia. El segundo estudio bíblico estuvimos hablando un poco con referencia de nuestro Señor Jesucristo y la afirmación que él hacía en frente de sus discípulos, hablando de que el Padre nunca le dejaba solo y el por qué el Padre nunca le dejaba solo. Y la razón por la cual el Señor Jesucristo decía esto es porque Él quiere que nosotros seamos uno, así como Él es uno con nuestro Padre. Y Él decía que el Señor nunca lo dejaba solo porque Él hacía todo lo que le agrada. Él siempre obedecía todos los mandatos, y toda la cosa que Él hacía era porque Él se la veía el Padre hacer. Y Él era uno con el Señor, porque Él hacía todo lo que el Señor le decía. Y también al finalizar nuestro estudio, estuvimos hablando de cómo el Señor decía que lo que le amasen y lo que le amaran obedecían sus mandamientos, y que Dios y Jesús vendrían y harían morada con ellos. O sea, que el Señor, al hacer morada en nosotros, significa que Él viviría en nosotros y que nosotros podríamos ser uno con Él. Si nosotros si nosotros lo amamos y nosotros hacemos su voluntad, el Señor viene y nos bendice con su Santo Espíritu, y ellos hacen morada con nosotros y nosotros logramos ser uno con el Padre. Esto es algo muy significativo, ¿verdad? Es algo que tiene demasiado valor. Nosotros podemos comprender esto y transforma nuestra vida totalmente al nosotros poder comprender que nosotros, siendo uno con nuestro Señor, nosotros entender cómo nosotros podemos lograr ser uno con nuestro Padre. Muchas veces quizás lo anhelamos, pero tal vez no tenemos el entendimiento tan claro de cómo nosotros podemos lograr eso, porque definitivamente queremos la presencia de Dios en nuestra vida, y la palabra nos lo revela diciendo que nosotros, al obedecer su palabra, le amamos, y al amarles, el Señor hace morada con nosotros y llegamos a ser uno con Él. Entonces, en el día de hoy, el tema que nosotros vamos a tratar, en consecuencia con lo que hemos venido hablando, es la importancia de ser uno con Cristo. La importancia de nosotros ser uno con Dios y ser uno con nuestro Señor Jesucristo, y por qué es importante ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo quiero que nosotros vayamos al libro de Juan, en el nombre de Jesús. Vayamos al libro de Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 8, para que nosotros podamos ver por qué es importante que nosotros seamos uno con Dios, por qué es importante que Dios more en nosotros, por qué es importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios, cómo nosotros podemos ser uno con nuestro Señor Jesucristo y qué nosotros podemos hacer, por qué es importante. Me pueden confirmar con un amén. Tuvimos la oportunidad de compartirle los textos bíblicos que vamos a tratar en el día de hoy. Amén. Para que estuvieran listos y tuvieran una idea de los temas que vamos a hablar, los textos bíblicos que vamos a leer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a nuestro hermano Leonel, que está activo en el chat. Qué bueno que está por aquí, hermano. Estamos gozosos de poder servirle, de poder fortalecernos juntos. Gloria a Dios. Gracias, hermano Ronald. Muchas gracias a todos. Y reitero, dispuesto a aprender de ustedes y a escuchar a Dios en ustedes. Gracias. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Estamos en el capítulo 15 del libro de Juan. Y leemos la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaremos leyéndola despacio para que podamos entenderla. Este capítulo se titula Jesús, la vid verdadera. Y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis desde el principio, para poder aclarar un poquito del por qué nuestro Señor Jesucristo utilizaba términos como la vid, términos que quizás sean un poquito difíciles para nosotros de comprender, y para eso yo tengo algunas imágenes e ilustraciones por aquí para que nosotros podamos comenzar a familiarizarnos con esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos da en esta escritura. Y lo que sucede es, el Señor Jesucristo,
a sus seguidores trataba y se esforzaba mucho de que ellos pudieran comprender bajo los términos que ellos conocían y los cuales ellos eran más familiarizados en ese entonces. Estamos hablando en una época que era totalmente diferente a la de ahora. Entonces esto a mí me da a entender que el Señor Jesucristo no está tratando de ponernos una difícil. O sea, Él no está tratando como de hablar en códigos, aunque en una ocasión el Señor Jesucristo sí nos confirma de que Él hablaba en parábolas para que aquellos que no le buscaran, que realmente no le buscaban con buenas intenciones, no lo buscaban de corazón, quedaran ciegos, que tuvieran ojos y no vieran, y tuvieran oídos y no escuchen, y que aquellos que realmente buscaban al Señor Jesucristo pudieran, ¿verdad?, prestarle atención a esta parábola y que la verdad se le iba a ser revelada a lo que eran suyos. Pero de igual manera el Señor utilizaba términos que eran familiares para la persona que vivía en ese entonces. Estamos hablando que el Señor utiliza el término que es el pastor de las ovejas. En ese entonces había mucho ganado, había muchos pastores y eran familiarizados, ellos se familiarizaban con estos términos. También el término del trigo, el término de la higuera, utilizaba también el término del árbol de la vid. Era para que ellos pudieran visualizar de una manera familiar qué era lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de explicarle y cuál era el fin que el Señor Jesucristo quería lograr con dar este tipo de ilustraciones. En el día de hoy a nosotros se nos hace un poquito complicado y tenemos que volver a ese tiempo, ¿verdad? Para nosotros poder comprender cuál era el propósito del Señor Jesucristo con cada una de esas enseñanzas, qué era lo que Él quería mostrarle, qué era lo que Él quería enseñarle. En un momento habla también que no se le pone bozal al buey que trilla. Para nosotros son cosas que quizás sean un poquito difíciles de entender, ¿verdad? Pero para esa persona en ese entonces era muy fácil de comprender y era fácil de familiarizar de qué se trataba lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. En el día de hoy nos toca un tema que tal vez no es tan familiar para nosotros, pero para ellos sí era muy familiar, que es hablando acerca de la vid. La vid era un árbol que daba uvas y de esa uva ellos se hacían vino. Nosotros podemos mirar en el transcurso de toda la escritura que el vino se menciona mucho. O sea, que era algo muy popular, algo muy común allá y era algo que ellos conocían mucho. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vid, que el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador viene siendo la persona que cuida, ¿verdad? La vid, que cuida el árbol que da ese fruto de la uva para que se pueda dar el vino y para que pueda dar fruto como tal. Entonces aquí yo tengo una imagen para que nosotros podamos familiarizarnos con este tema. Mire, ese viene siendo la vid. La vid viene siendo el tronco, el que sostiene todas las cosas. El labrador es el que cuida el viñedo. Este viene siendo el viñedo, esta parte de aquí atrás. Ese es el viñedo, este es la vid, ese es el tronco. Nosotros vendríamos siendo los pámpanos, dice la palabra de Dios. Un poquito más adelante podremos leer que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que podamos continuar con esta lectura, yo podría decirle que estos son los pámpanos. Para más familiarización de nosotros, podemos entender que los pámpanos vienen siendo como las ramitas, ¿verdad? Las ramas que están sujetas a la vid. La vid es el tronco y los pámpanos son los que están sujetos a la vid. ¿Qué sucede? Esto es un árbol donde los pámpanos están sujetos a la vid y comienzan a dar fruto. Lo que el Señor Jesucristo a nosotros nos quiere enseñar, porque el tema que nosotros estamos hablando en el día de hoy es la importancia de nosotros ser uno con Jesús. Y Él nos da este ejemplo tan perfecto, donde los pámpanos no tienen vida sin la vid. Si el pámpano no está conectado con la vid, es imposible que dé fruto. Si nosotros cortamos una rama a un árbol, ya hablando en términos más popular para nosotros, si le cortamos la rama a un árbol de mango, por un ejemplo, es imposible para la rama dar fruto por sí sola. El Señor hace este mismo ejemplo para que nosotros entendamos nuestro propósito aquí en la tierra, para que nosotros aprendamos a vivir una vida con propósito, una vida con fruto, que nosotros podamos entender que si nosotros no estamos sujetos a la vid, es imposible para nosotros poder dar fruto verdadero. Amén. Entonces continuaremos leyendo en el versículo 3, dice la palabra de Dios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado, porque la palabra en el versículo 2 dice que todo aquel que
que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero entonces el Señor Jesucristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese que Él se lo dice a sus discípulos han estado unidos con Él y por eso ellos han recibido la palabra de Jesús y han sido limpios por la palabra que el Señor Jesucristo le ha dado a ellos. Ya Él se la está personificando un poco más, está hablándola en un término un poquito más real para que ellos entiendan. Mientras más unidos nosotros estamos con la palabra de Dios, mientras más unidos estamos nosotros con nuestro Señor Jesucristo, más nosotros nos limpiamos. Vimos que nosotros estamos unidos con el Señor Jesucristo cuando nosotros le amamos, cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros le obedecemos. A medida de que nosotros practicamos la obediencia, a medida que nosotros practicamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, nuestra vida se va limpiando y nosotros comenzamos a dar fruto. Nosotros comenzamos a dar fruto a medida de que el Señor nos va limpiando, porque hay muchas cosas que manchan nuestra vida, hay muchas cosas que son inmundas, que son impuras. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, nuestra vida se va limpiando, porque se van despojando de nosotros las malas costumbres, se van despojando de nosotros las cosas desagradables a los ojos de Dios y nuestra vida toma un tono totalmente diferente. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo aquí acerca de los discípulos, porque los discípulos ya tenían un tiempo con Él. Y fíjense que esto es algo muy importante, muy interesante, que lo podremos leer un poquito más adelante. Fíjense que los discípulos, con el hecho de estar con el Señor Jesús, automáticamente eran limpios. Al recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo y al estar presente y al estar unido con Jesús, automáticamente ellos estaban limpios. La palabra nos dice que el Señor no nos pone carga a nosotros que no nos podamos soportar. No el Evangelio, pero el libro, la carta de Primera de Juan también habla acerca de que los mandamientos no son mandamientos gravosos, refiriéndose que nosotros tenemos la capacidad de dar fruto si estamos unidos con nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de nosotros entender que el fruto va a venir por nosotros mismos, que nosotros tenemos que hacer cosas extraordinarias, que tenemos nosotros que sacar el fruto de nuestro propio pámpano sin ni siquiera estar conectado a la vid, sino que con el simple hecho de nosotros estar unidos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros de por sí, por ley, nosotros comenzamos a dar fruto. Amén. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es imposible para nosotros dar fruto sin nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos mirar muchas cosas en la vida diaria para nosotros poder entender y conocer lo que son los frutos verdaderos. Estamos hablando acerca de nuestro propósito aquí en la tierra. Sabemos el porqué de la creación ya, sabemos que Jesús es el porqué. Sabemos que estando unidos con nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos dar fruto. Entonces, cuando nosotros pensamos en poder dar fruto, eso tiene que ir alineado con el entendimiento de nuestro propósito. Porque si nosotros estamos en un lugar, para poner un ejemplo que podamos comprender, estamos en una empresa y mi propósito en esa empresa es ser un buen secretario, por poner un ejemplo. Ese es mi propósito, de la manera como yo voy a dar fruto para que la empresa crezca y para que la empresa tenga un buen funcionamiento, ya que ese es mi propósito. Cada quien tiene delegado un propósito X o Y. El mío es el secretario. Si yo me paso el día completo haciendo cosas que no van con mi propósito, aunque yo me esté moviendo, aunque yo esté haciendo mucho trabajo, si yo voy y hago un ejemplo, yo comienzo a organizar todos los papeles, comienzo a limpiar las habitaciones, comienzo a hacer otro trabajo que no vaya de acuerdo con mi propósito, se puede sentir y puede verse como que yo estoy haciendo muchas cosas y se puede ver como quizás que yo estoy dando fruto, pero el día que se me pregunte
cuántos clientes llamaron, cuántas llamadas tú recibiste, cuántas personas tú le hablaste acerca de nuestra empresa, y yo le diga que ninguna, entonces yo no estoy dando ningún fruto verdadero en la empresa en la cual yo estoy trabajando, porque yo estoy moviéndome, estoy haciendo cosas y estoy esforzándome mucho, pero no en el propósito por el cual yo fui delegado en la empresa como tal. Así, de la misma manera, en este mundo podemos ver que hay muchas personas que quizás crecen bajo sus propios términos, y muchas personas que logran muchas cosas y reciben ciertos frutos, pero no son frutos verdaderos porque no vienen unidos a la vid verdadera, que es la que a nosotros nos brinda el verdadero propósito de nuestra vida y que nos ayuda a nosotros a dar fruto verdadero en nuestra vida. Yo puedo ser el mejor profesional, yo puedo ser el mejor presidente, yo puedo tener muchas pertenencias, yo puedo tener muchas cosas, puedo lograr muchas cosas fuera de Cristo, pero la palabra es clara y me dice que todo aquello que yo haga apartado de Cristo no son frutos verdaderos. Entonces el Señor a nosotros nos está dando una guía perfecta, el Señor a nosotros nos está dando una instrucción demasiado valiosa, porque nos está dirigiendo a nosotros y nos está alineando nuestro pensamiento para que donde quiera que nosotros vayamos, nosotros podamos dar fruto verdadero. Y entiendan esto, el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cada plan con cada uno de nosotros puede que sea diferente. Para unas personas, el Señor quizá tenga ministerios específicos dentro de la iglesia, ministerios específicos dentro de una congregación o evangelización, diferentes dones que Él pueda impartir a cada uno de nosotros para nosotros poder emprenderlo dentro de la iglesia. Pero también hay personas que el Señor utiliza para poder llevar ese testimonio y poder llevar esa vida en unión con Cristo en otros lugares. ¿Qué me refiero con esto? No necesariamente nosotros tenemos que estar dentro de una iglesia para nosotros poder ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos mantenemos en integridad con Dios, si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, como dijo el Señor Jesucristo, que nunca lo dejaba solo, que siempre era uno con Él, siendo uno con Él podemos dar fruto. Donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos la oportunidad de dar fruto. Hay muchas veces que nosotros estamos en un lugar que ni siquiera esté cerca de una iglesia, puede ser un comedor o puede ser un restaurante, puede ser un supermercado, y una persona te observa. Vamos a decir un ejemplo, que tú estés en el supermercado y que el cajero te devuelva 2,000 pesos de más o 3,000 pesos de más, y viene una persona y mira la integridad en ti, que tú le devuelves, le dice: Señor, usted me dio más dinero de la cuenta. Y al nosotros agradar al Padre, a nosotros hacer la voluntad de Dios en todo lugar, puede haber una persona detrás de ti que mire eso en ti y diga: wow, esa persona tiene integridad. Y eso puede sembrar un fruto en su corazón. Y quizás esa persona te conoce y sabe que tú eres seguidor de Cristo. Esa parte quizás le motive a esa persona a también querer recibir de eso que tú tienes. Donde quiera que nosotros vayamos, tenemos la oportunidad de dar fruto en el Señor. Muchas veces damos fruto y ni siquiera cuenta nos damos. Muchas veces personas se nos acercan y nos dicen: wow, mira, yo vi esto y esto y esto de ti, y eso me edificó muchísimo. Con el hecho de nosotros vivir el día a día, sin siquiera tener una intención directa de nosotros querer impactar la vida de otra persona, a veces la impactamos porque nosotros nos enfocamos en ser uno con Jesús. Nos enfocamos en ser uno con Cristo, nos enfocamos en obedecer la palabra de Dios. Amén. Así que unidos con Cristo, hasta cuando estamos inconscientes podemos dar fruto. Gloria a Dios. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Por eso me gusta hacer tanto énfasis en el Señor Jesucristo. Por eso hago tanto énfasis hablando de nuestro Señor Jesucristo cada vez que venimos a un estudio bíblico. Porque de esto se trata el Evangelio. De esto se trata nuestra creación. Este es el propósito de nosotros como seres humanos. Jesús es el porqué de nosotros. Y mientras más nosotros conocemos a Jesús, más nosotros podemos vivir una vida que da fruto, una vida verdadera, una vida de acuerdo con el plan y con la voluntad de Dios. Amén. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera,
como pámpano. Espero que el concepto de pámpano y de la vid y de los frutos, espero que eso ya esté claro y que tenga sentido, porque el Señor habla mucho con referencia al pámpano. Al principio yo pensaba que pámpano era como el fruto, entonces uno se puede confundir un poquito, pero en sí el pámpano son las ramitas y el fruto viene al estar unido con la vid. Gloria a Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros permanecemos en el Señor y la palabra permanece en nosotros, nosotros podemos pedir lo que nosotros queramos y os será hecho. Hay una escritura que no me acuerdo de ella específicamente ahora mismo, pero hay una carta que dice que nosotros pedimos y no recibimos porque nosotros no pedimos correctamente, sino que pedimos para vanidades, pedimos para nuestros deleites, dice la palabra de Dios. Y quizás esto para muchos de nosotros puede ser algo un poquito, o puede ser muy difícil, ¿verdad? De poder recibirlo en nuestra mente, el entender y el reconocer de que todo lo que nosotros le pidamos a Dios lo recibimos. Todo lo que nosotros le pedimos a Dios lo recibimos. Yo se lo puedo confirmar por experiencia. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que le pedimos cosas a Dios que van divorciados de la integridad del hombre cristiano. Hay muchas cosas que nosotros pedimos que no nos van a edificar directamente a nuestra unión con Dios. Amén. Gracias, hermana, por la escritura. Hay muchas personas que le hacen peticiones al Señor que no tienen nada que ver con su relación con Cristo, no tienen nada que ver con su vida cristiana, entonces se disgustan con el Señor. Pero mira lo que dice claramente la palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay muchas cosas que nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros se lo pedimos con mucho deseo para nuestra edificación, hermano, créame que el Señor le escucha y que el Señor le responde. ¿Qué sucede? Cuando nosotros le pedimos, muchas veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo que amerita mucho tiempo para nosotros recibirlo o para nosotros poder contemplarlo en nuestra vida. Hay muchas veces que hay cosas que están cerca de nosotros. Por ejemplo, Señor, edifícame en las palabras que salen de mi boca. Yo no quiero que de una fuente salga agua amarga y agua dulce. Yo solamente quiero hablar bendición, pero hay algo en nosotros que necesita un tiempo para que se vayan transformando, para que vaya directamente hacia la raíz de donde sale esa amargura que está dentro de ti. Hermana, Dios le bendiga. Qué bueno tenerlo por aquí. Tranquila, qué bueno que está por aquí. Le dejaremos también el video guardado para que puedan retomarle del principio. Dios le bendiga mucho. Hermana Mari que está por aquí, y nuestro hermano Ramón también. Dios le bendiga. Entonces, hay muchas cosas que están cerca de nosotros. Entonces, nosotros se las pedimos al Señor Jesucristo y el Señor comienza a transformar nuestra vida. Y comenzamos nosotros a mirar cómo el Señor va obrando en nosotros y la recibimos de inmediato y decimos, ok, el Señor escuchó mi petición, pero hay otras cosas que ameritan mucha transformación y ameritan mucho proceso, porque el Señor a nosotros no nos da carga que nosotros no podamos soportar. Entonces el Señor a nosotros no nos va a poner en una posición donde seamos destruidos o donde nosotros seamos apartados totalmente de su palabra. Imagínese usted, en el principio, cuando yo comencé a conocer de nuestro Señor Jesús y comencé a leer su palabra, la palabra dice que todos los mandamientos se resumen en dos. Y los dos se resumen en uno, que es el amor, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y yo le pedí a Dios, Dios, yo quiero amarte con todo mi corazón y con toda mi fuerza y con toda mi mente. Imagínese que yo estuviera esperando que Dios me respondiera esa respuesta a los 2 días o a la semana, de que ya yo comience a amarle con toda mi mente y con todo mi corazón. Necesita haber una transformación
tan grande en mi mente, una transformación tan grande en mis hábitos, una transformación tan grande en toda mi vida, para yo poder amarle de la manera como la palabra dice, que no significa que Él no haya escuchado mi petición, no significa que Él no haya respondido lo que yo le pedí. Lo que pasa es que amerita tiempo, amerita un proceso. Dios todo lo hace de manera organizada. Dios se toma su tiempo para todo. Entonces, ok, tú me pediste que tú quieras amarme con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Si tú te mantienes siendo uno conmigo, si uno se mantiene siendo uno con el Señor, haciendo lo que le agrada, obedeciendo su palabra, el Señor poco a poco te va alimentando el entendimiento y te va capacitando para que tú vayas comenzando a practicar eso que tú le pediste. Y cuando nosotros comenzamos a diferenciar entre las cosas verdaderas y los deleites del mundo, nosotros aprendemos a pedir bien. Porque no tiene sentido de que yo le pida a Dios cosas que no me vayan a edificar en mi unificación con Él. Si yo entiendo que lo que verdaderamente importa y que mi propósito aquí en la tierra es ser uno con el Señor Jesucristo, ¿por qué yo voy a pedirle cosas externas que no me vayan a edificar a mí en mi vida con Jesús? Entonces eso es lo que el Señor nos enseña en la palabra. Que no pidamos para nuestros deleites, que pidamos para cosas que sean realmente significativas. Así mismo como Pablo nos dice a nosotros que no lancemos golpes al aire, así mismo Dios no lanza golpes al aire. No quiere decir que en un momento el Señor no te pueda bendecir con algo externo, pero dentro de tantas cosas hay tanta edificación interna también, incluso hasta en una bendición material que Dios te dé, puede haber una transformación de corazón, una transformación de edificación para tú poder aprender qué significa ser más como Él y qué significa ser más lo que a Él le agrada. Por un ejemplo, le puedo poner un ejemplo personal. El Señor a mí en un momento me bendijo con muchas cosas y yo pude tener la oportunidad de tener abundancia, por así decirlo. Pues vamos a poner el ejemplo de los tenis. Yo tenía como 10, 12 tenis, por poner un ejemplo. Y todas esas cosas materiales que realmente no tienen un significado en el reino de los cielos, trajo una increíble edificación para mí que me ayudó a entender más la esencia de Dios. El Señor Jesucristo me llevó a mí a yo poder ponerle cuidado a todas esas cosas que yo tenía, porque yo la tenía y la tenía por abundancia y yo no le daba importancia a eso, sino que la tenía arrumbada en una esquina y buscaba más cosas y buscaba más cosas y buscaba más cosas cuando ya yo tenía lo que yo necesitaba. Entonces muchas veces que nosotros nos vemos con cosas materiales que nos dan a nosotros una edificación espiritual y una edificación interna también. Pero todo lo que se aparta de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, por eso que la palabra dice que no podemos hacer absolutamente nada sin Jesús. Y que si nosotros nos mantenemos en su palabra, si permanecemos en su palabra y si permanecemos en Él, pidamos todo lo que nosotros queramos. Comienza a pedirle al Señor para su edificación y usted verá lo increíble, lo increíble, de la manera tan increíble que Dios comienza a obrar en nosotros. Si hay cosas de las cuales usted todavía se siente corto para hacer la voluntad de Dios, en el ejemplo, si la palabra me dice que no hable mentira y yo todavía estoy hablando mentira, pídale al Señor a usted. Pídale al Señor que le permita a usted hablar solamente verdad, para que usted vea cómo su vida va a comenzar a ser transformada, para que usted vea cómo sus ojos se le van a quitar la venda con referencia a este tema. Y hay muchos videos y muchas ilustraciones que nos enseñan a veces y nos dice, pídele al Señor que trabaje tu carácter y te va a dar oportunidades para que tú trabajes tu carácter. Y es una realidad. Cuando nosotros le pedimos a Dios para nuestra edificación y hasta para la edificación de nuestros hermanos, nosotros somos uno y vivimos en un espíritu que es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros podemos ver a nuestro hermano en algo del cual él tenga de conocimiento, que él esté practicando. Nosotros podemos pedirle a Dios por el hermano, porque que nosotros al final del día somos uno. Y así como nosotros pedimos para nosotros, nosotros podemos pedir para los hermanos. Y usted va a ver cómo Dios obra de manera increíble en los hermanos también.
Por eso es tan importante la congregación, por eso es tan importante nosotros edificarnos mutuamente, conocernos mutuamente. Porque la palabra nos dice que yo no puedo quitarle la paja del ojo a mi hermano si no me he quitado la viga del mío. Pero hay muchas cosas de las cuales yo me he quitado la viga de mi ojo, que yo puedo percibir en el hermano, y yo puedo directamente pedirle a Dios por ese hermano. Y mirar cómo la vida de ese hermano puede ser transformada también. Amén. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto. Nosotros podemos llevar fruto si estamos conectados a la vida. Si nosotros estamos conectados con su palabra, si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios. Esta es la importancia de nosotros tener el conocimiento de Cristo, porque Cristo es la palabra. Mientras más cerca de la palabra nosotros estamos, nosotros podemos dar más fruto. Somos uno con Dios. El Señor Jesucristo y Dios hacen morada en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, que mora en nosotros, comienza a hacer frutos. Comienza a dar frutos. Y así es glorificado el nombre de Dios. Y así es glorificado nuestro Padre. Hermano, aquí hay muchas personas que ya tienen tiempo en el Evangelio. Si usted mira a una persona, o la última vez que usted vio a una persona, a un amigo, fue una semana antes de usted entregarle su vida a Cristo, y usted ya tiene años en el Evangelio, digamos 3, 4, 5, 8, 10 años, y usted mira nuevamente a esa persona 10 años después, 5 años después, e incluso 8 meses después, esa persona no va a ver la misma persona en usted. Si usted se mantiene en uno con Cristo, si usted hace la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, si usted se mantiene en unión con nuestro Señor Jesucristo, la persona que lo mire a usted y dure un año sin verlo, va a ver en usted una persona totalmente diferente, va a decir: wow, ¿y qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue lo que hizo fulano? ¿Y qué fue lo que pasó con fulano? Él sí está diferente. Y en esto es glorificado el nombre de Dios, porque eso lo hace Dios en nuestra vida, eso lo hace Jesús en nuestra vida. Y las personas comienzan a ver un cambio drástico en nosotros, un cambio para bien. Y eso da testimonio a toda aquella persona que lo mira a usted, le da un testimonio, sin siquiera usted abrir la boca, le da testimonio de que Dios es real, de que Jesús es real, de que Jesús sana heridas, de que Jesús es nuestro doctor, de que Jesús transforma nuestra vida. Y el nombre de Dios es glorificado. Nosotros somos cartas abiertas. El Señor a nosotros la palabra dice que Él no enciende una lámpara para ponerla debajo y esconderla, sino que la sube a lo más alto. Las personas van a ver la transformación que Dios hace en nosotros y la gloria de Dios, porque esos frutos van floreciendo. Nosotros vamos comenzando dando fruto de parte de Dios, y así es glorificado el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Perdón, ¿es así? Yo estoy en el 12. Ahora sí. Ya nosotros vamos a pasar al tema de los frutos, ¿verdad? Porque entendimos la importancia de nosotros ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Es imposible de que nosotros podamos dar frutos si no estamos en unión con Jesús. Es imposible nosotros vivir una vida con propósito si nosotros no estamos unidos con Jesús. Por eso es tan importante nosotros poner en práctica la palabra de Dios. Es importante nosotros conocer la palabra de Dios para nosotros ponerla en práctica. Y eso nosotros lo hacemos a través de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, siendo este el tema que nosotros vamos a tocar la siguiente semana.
hablando acerca de la relación con nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros podemos fortalecernos en la unión con Él, cómo nosotros podemos obedecer su palabra, cómo nosotros podemos conocer su palabra. Amén. San Lucas capítulo 13, versículo 6 dice: parábola de la higuera estéril. Dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala también este año, para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es el peligro que nosotros corremos al momento de no vivir en unificación con Cristo, al momento de nosotros no dar fruto en nuestra vida. Mire que el Señor Jesucristo utiliza este ejemplo para poder hacer un llamado de atención a todas las personas que no viven en fruto, que no viven dando fruto. En este ejemplo podemos ver que el hombre de la higuera puede ser Dios. Dios es el hombre que tenía la higuera plantada en su viña, y el Señor Jesucristo puede ser nuestro viñador. Hay personas viviendo la vida en este momento y no tienen ni la menor idea que el Señor Jesucristo está intercediendo por ello, en el sentido de que le está pidiendo a Dios, a su Padre, que le dé un momento más para poder regarle, para poder mandar a más personas que le hablan acerca del Evangelio, para que puedan darle una oportunidad, podríamos decir que una oportunidad extra, para que puedan dar fruto. Porque mire lo que dice la palabra: ¿para qué inutiliza también la tierra? Por esto es importante que nosotros reconozcamos el valor y la importancia de nosotros ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Miramos muchísimas cosas que suceden en el mundo, muchas personas perdiendo la vida a temprana edad, muchos acontecimientos atroces que pasan. Y podríamos decir que muchas veces pasamos por alto, ¿verdad?, la importancia de nosotros vivir de acuerdo con nuestro propósito, ya que es muy fácil de nosotros poder, de nosotros divorciarnos, de muchas veces de nosotros distraernos. Existe tanta distracción en el día de hoy. Y la palabra dice que la ciencia aumentaría. Y la ciencia definitivamente ha aumentado para estos días. Y con la ciencia vienen muchísimas distracciones. Pero con la ciencia también han venido muchísimas oportunidades. También han venido muchísimos recursos para nosotros reforzar nuestro entendimiento y el conocimiento de Cristo. Porque muchas personas en tiempos atrás no tenían tantas facilidades como la tenemos nosotros en el día de hoy. Mira cómo en el día de hoy nosotros, a través de la tecnología, podemos conectarnos, estando en diferentes lugares, estando en diferentes países. Podemos conectarnos y ser uno en Cristo, hablando de su palabra. Hay 2 maneras de utilizar la cosa. La tecnología se puede utilizar para bien, como también se puede utilizar para mal. Y nosotros podemos pensar en el transcurso de los tiempos también, así como habían distracciones, habían menos distracciones en los tiempos antiguos, también habían menos recursos. Y así como a nosotros hay más distracciones, también hay más recursos. Entonces tenemos que pedirle a Dios dirección para que nosotros podamos darle buen uso a todas estas facilidades que Dios nos da a nosotros, incluso para impartir el mensaje. Muchas personas tenían que ir a lugares físicamente donde ponían en peligro su vida, y lo hemos visto en el libro de Hechos, y lo hemos visto a través de toda la Biblia, donde los discípulos perdieron la vida por predicar el Evangelio. En el día de hoy tenemos la oportunidad de nosotros poder predicar el Evangelio desde nuestras casas, utilizando los términos que muchas veces son de distracción, pero también puede ser de bendición. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en Mateo 7. Mateo 7, versículo 15. De versículo 15 al 20. Mateo 7, del versículo 15 al 20, dice la palabra: por sus frutos los conoceréis.
Guardaos de los profetas, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Esto es algo muy importante de que nosotros lo desarrollemos en el día de hoy. Porque existen tantas cosas en el día de hoy. Existen tantas personas que tienen muchos intereses personales y tienen muchos deseos personales de lograr cosas que pueden interferir en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento determinado la palabra a mí me dice que las personas que estaban alrededor de Jesús al momento de él dar sus enseñanzas decían: este no predica como predican los escribas, este habla con autoridad. La autoridad viene de nosotros realmente vivir lo que nosotros predicamos. Es muy fácil en el día de hoy nosotros distraernos en las cosas externas, como recibir alabanza de hombre, o como recibir un estatus, podríamos decir que hasta una cuota, mirando el Evangelio del Señor como un negocio, donde existen muchísimas personas que utilizan el Evangelio y utilizan la palabra de Dios para sus propios deleites y para sus propios deseos y para los anhelos que ellos tienen en su corazón, porque anhelan más la vanagloria, anhelan más la exaltación, anhelan más las provisiones que hacer la voluntad de Dios. Por eso que muchas veces que nosotros vamos a una congregación y nosotros no sentimos esa sustancia verdadera. Lo que buscamos genuinamente al Señor es lo que de verdad nosotros, la persona que de verdad buscamos a la verdad de Cristo, y que verdaderamente buscamos saciar esa sed que nosotros tenemos de la verdad. Vamos a un lugar donde no haya autoridad bíblica. Vamos a un lugar donde no se predica el evangelio de Cristo, cristocéntrico. Nosotros no nos sentimos saciados, nos sentimos como que falta algo. Y específicamente estaba hablando de eso en el día de hoy con nuestra hermana Corina. Porque cuando nosotros buscamos del Señor y comenzamos a conocer los frutos de Cristo, comenzamos a conocer los frutos verdaderos, a nosotros se nos hace un poco más fácil nosotros poder identificar a aquella persona que predica un evangelio que no vive. Cuando yo soy una persona que tiene mucho conocimiento acerca de computadora, al momento de yo hablar acerca de computadora, yo lo voy a poder abarcar acerca de ese tema con mucha facilidad, porque es algo que yo vivo diariamente, es algo que yo investigo diariamente, es algo de lo cual yo me empapo diariamente. Entonces yo voy a poder hablar de este tema con mucha facilidad, y aquel que conozca de computadora va a estar en la misma sintonía conmigo y va a sentir que estamos hablando en la misma sintonía. Y así de la misma manera, aquellas personas que no sepan de computadora se van a sentir edificados. Wow, tiene sentido lo que él está diciendo acerca de la computadora. Porque aunque yo no sepa mucho de computadora, sí, cuando yo me conecto siento que le pasa esto, le pasa aquello, y eso va con referencia a lo que él me está explicando. Entonces esa persona se va edificada en el conocimiento de la computadora, por así decirlo. Pero hablando de este tema, también podemos resaltar la importancia, hermano, de que nosotros seamos uno con Cristo. La importancia de que nosotros aprendamos a tener una relación con Cristo, de que nosotros podamos fortalecernos en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos lo que es vivir una vida cristocéntrica, si nosotros no entendemos lo que es ser uno con nuestro Señor Jesucristo, en el momento que se nos hable de Cristo, nosotros vamos a recibir lo que sea que nosotros escuchemos. No vamos a tener
no vamos a tener recursos para nosotros comparar si realmente esto viene alineado con lo que yo vivo en la palabra de Dios o lo que yo he leído en la palabra de Dios. Nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, intelectuales, que podemos tener la capacidad de recibir y de razonar, de poder meditar, de poder profundizar. Entonces el Señor a nosotros nos llama a guardarnos de los falsos profetas, porque van a venir muchos que van a venir vestidos de oveja, e incluso van a veces que están hablando duro y que están hablando y que están haciendo bulla, e incluso hasta pueden utilizar una voz más pasiva, como una voz seduciéndote con el evangelio. Hay muchas maneras como estas personas, muchas formas que estas personas utilizan para querer seducir a aquellas ovejas que todavía no tienen el oído tan fino, por así decirlo. Pero esto también nos llama a nosotros, nos hace un llamado de atención a nosotros, porque nosotros tenemos que vivir lo que nosotros predicamos, tenemos que poner en práctica lo que la palabra a nosotros nos dice, para nosotros predicar la palabra de Dios con autoridad. Y miren lo que dice la palabra, que no hay un árbol bueno que pueda dar fruto malo. Entonces, si nosotros estamos atados al árbol bueno, que es la palabra de Dios, nosotros no podemos dar fruto malo. ¿Tenemos falta nosotros como seres humanos? Definitivamente sí. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros damos fruto malo es porque nosotros nos desatamos del árbol. Por eso dice la palabra, permanezcan en mí. Tenemos que permanecer. Permanecer significa que nosotros nos mantengamos en Él. Dando a entender que muchas veces nosotros quizás nos podemos separar de Él por algunas cosas que quizás nosotros no entendamos aún, alguna cosa de la cual nosotros tengamos que despojarnos poco a poco, que todavía son parte de nosotros, pero poco a poco, manteniéndonos en Él, esas cosas podrán ser despojadas. Si nosotros nos mantenemos unidos a Jesús, es imposible que nosotros demos fruto malo. Cuando damos fruto malo es porque nos apartamos. Pero ¿qué pasa? No podemos quedarnos apartados de la vid. No podemos quedarnos apartados de Jesús. Tenemos que volver a Él. Tenemos que restaurar eso que nosotros hicimos, que nos separó de Él. Tenemos que restaurarlo y tenemos que volver a la voluntad de Dios. Porque ninguno de nosotros dice eso es bueno, dice la palabra de Dios. En un momento determinado el Señor Jesucristo iba caminando con los discípulos y se le acercó un hombre rico. Esta parábola es muy conocida por muchos. Se le acercó un hombre rico y le dijo, Señor bueno, y él le dijo, ¿por qué me dices bueno si bueno solamente uno? No refiriéndose quizá directamente a que Jesús no era bueno. Jesús sí era bueno, era 100% Dios, 100% hombre. Pero el Señor Jesucristo quería saber si esa persona sabía con quién estaba hablando. Si él de verdad lo reconocía como el Rey de Reyes, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Pero ¿qué nos da a nosotros entender aquí también? Que solamente Dios es bueno. Si nosotros queremos dar fruto bueno, nosotros tenemos que estar unidos a Jesús. Tenemos que estar unidos a la vid. Porque por nuestra propia cuenta no podemos dar fruto bueno. Amén. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Pasamos directamente a Colosenses. Gloria a Dios. Colosenses 1. Me pueden confirmar con un amén los hermanos que estén presentes. Gloria a Dios. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Este es el apóstol Pablo que le envía una carta a los colosenses. Amén. Y en el versículo 9 dice, por lo cual también vosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese de lo que nosotros estábamos conversando anteriormente, hablando de nosotros hacer rogatorias y nosotros orarle a Dios por los hermanos. De que el Señor escucha todas nuestras oraciones y que si nosotros lo pedimos a Dios no para nuestro deleite sino para nuestra edificación, e incluso cuando nosotros oramos por nuestro hermano, el Señor a nosotros nos escucha y el Señor hace la obra.
Estuvimos hablando anteriormente de que la palabra de Dios es ley. Y si el Señor nos dice que todo lo que le pidamos en su nombre lo recibiremos, eso es una ley. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros tenemos que tener un entendimiento claro de qué significa en Cristo. Y estamos desarrollando ese tema en el día de hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos mantenemos unidos a la vid, hay muchas cosas que no tienen que ver con Cristo. Entonces yo no puedo pretender que yo voy a levantar un edificio. Si yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a levantar un edificio. Hay cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Hay cosas que le hacemos para deleite, que lo hacemos para vanidades. Entonces, mientras más nosotros conocemos a Cristo, más nosotros podemos entender las cosas que realmente nos van a edificar y las cosas que realmente tienen importancia. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y así mismo dice la palabra, que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que Pablo pide por Colosenses. ¿Qué sucede cuando nosotros somos enriquecidos en el conocimiento de la voluntad de Dios? Cuando nosotros somos enriquecidos en el conocimiento de la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener muchísimos recursos de cómo nosotros podemos ser uno con Cristo. Cuando yo solamente sé dos cosas acerca de Cristo, a Cristo le gusta que no hable mentira y a Cristo le gusta que no diga mala palabra, por poner un ejemplo. Si yo solamente sé esas dos cosas, yo solamente tengo dos oportunidades de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros somos enriquecidos en el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que yo no solamente conozco dos cosas acerca de Cristo, sino que yo conozco 20, 30, 40, 50, 100. Que yo me fortalezco con el conocimiento de Cristo y comienzo a conocer cuál es la voluntad del Padre a una magnitud amplia, ancha y profunda, como dice la palabra de Dios. Tenemos muchísimas oportunidades e incluso podemos durar el día entero haciendo la voluntad de Dios. Y cada vez que hacemos la voluntad de Dios, nosotros damos fruto bueno. Y cuando la palabra a nosotros nos habla acerca de la sabiduría, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, un temor reverente, un temor de obediencia. Entonces, sabiduría es nosotros poder tener un tren de pensamiento que nos permita hacer la voluntad de Dios. Hay muchas veces, y esto lo estaba conversando con mi esposa en el día de hoy, en el almuerzo, que hay muchas veces que nosotros no hacemos la voluntad de Dios no porque nosotros no queremos, es porque nosotros no sabemos cómo. Porque quizás hay cosas que nosotros todavía no tenemos la capacidad intelectual de saber cómo abarcarlas. Porque sabemos que lo estamos haciendo mal y tratamos de una manera de dejar de hacerlo mal y comenzamos y reincidimos y seguimos y sigo buscando la misma manera de hacerlo o busco otra manera de hacerlo y todavía no puedo dejar de hacerlo. Entonces se busca otra manera y se busca otra manera. La falta de conocimiento a veces a nosotros no nos permite hacer la voluntad de Dios. O sea que tanto el saber nosotros cuál es la voluntad de Dios, como también el tener la sabiduría de cómo nosotros hacer la voluntad de Dios, es importante. Y yo le comentaba a mi esposa y le decía, yo meditando en esto, mi amor, le dije, yo quizás podría decir que hay un gran porcentaje de personas en el mundo, podría yo decir más de un 50% de personas que no son seguidores de Cristo, no porque ellos no quieren, sino porque no saben cómo. Y hay muchas veces que nosotros incluso podemos a ellos darle una palabra de vida. Y usted se lo puede dar con todo el sentido. En su mente usted le está hablando a él, a la persona, a la cosa plenamente como usted le entiende. Y usted se lo dice claramente.
y esa persona recibe esa palabra de vida que usted le imparte y la persona la escucha, pero como quiera no la entiende. Por eso que la palabra dice que la fe es un don de Dios. El Señor es el que destapa, el que nos da a nosotros ese conocimiento. Por eso Pablo dice aquí que él le pide a Dios de que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recuerde que para nosotros poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser una criatura nueva, una criatura espiritual. Más adelante podremos hablar de ese tema. Pero cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando de esa sabiduría y de esa inteligencia, de ese intelecto, de nosotros aprender a vivir una vida en unión con Jesucristo, una vida en el Espíritu. Para que andéis, dice la palabra en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Si nosotros nos pasamos el día entero obedeciendo la palabra de Dios, estamos dando fruto en toda buena obra. Todo lo que es bueno, toda la buena obra viene de parte de Dios. Y es de Dios. Y así vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas que a nosotros no nos son reveladas. A nosotros leemos la palabra de Dios y la leemos y la leemos y la leemos y la leemos. Y a mí me ha pasado personalmente. Muchas veces leo un texto bíblico y como al mes vivo algo que me da la revelación de ese texto bíblico. Porque muchas veces a nosotros Dios nos permite vivir la palabra para poder entenderla, para crecer en el conocimiento de Él. La palabra de Dios es la revelación de Dios a nosotros. Y cuando nosotros la ponemos en práctica, nosotros comenzamos a vivir como es Dios. Y comenzamos a vivir y comenzamos a conocer más a Dios a través de nosotros practicar la palabra de Dios. Y así comenzamos a conocer más a Dios también. Porque la persona que lee la palabra y no la pone en práctica, realmente lo que se está engañando a sí mismo. Eso lo dice la palabra un poco más adelante también. Yo creo que en Santiago. Que dice que aquel que lee la palabra de Dios y no la pone en práctica es como aquella persona que se mira en un espejo y automáticamente se da la vuelta, se le olvida de cómo es. Usted puede leer la palabra completita, puede leer la Biblia completa y si no la pone en práctica, se le va a olvidar absolutamente todo en 2 días. Se está engañando usted mismo. Entonces, lo que es la oración, lo que es la lectura bíblica y lo que es también el practicar la palabra de Dios van todos de la mano. Y de esa manera nosotros somos uno con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a concluir en el versículo 17. En el capítulo 17, del libro de Juan. Y vamos a concluir con esta oración. Esta oración que hace nuestro Señor Jesucristo, que le invito a todos ustedes que aparten un momento para que puedan leer esta oración, una oración que es muy edificante, porque yo personalmente al leer la palabra veo que el Señor Jesucristo se apartaba mucho a los montes y que duraba horas y horas y horas orando, y a uno le da curiosidad, ¿verdad? Porque a uno a uno le da curiosidad saber cómo era que el Señor Jesucristo oraba, cómo el Señor Jesucristo duraba tanta hora orando. Y al ver esta revelación en el capítulo 17 de Juan, esta revelación de cómo el Señor Jesucristo oró en frente de sus discípulos, de verdad que me enriquece mucho espiritualmente. Y le doy la oportunidad, le doy la exhortación de que puedan leerla completa, el capítulo 17 en su momento. Pero ahora yo quiero hacer un pequeño paréntesis en el versículo 20 y 21, donde el Señor Jesucristo le ruega al Padre por nosotros. Le ruega al Padre por la unificación de nosotros. El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué sensación al nosotros ver cómo el Señor Jesucristo oraba por nosotros, por ti, por mí, los que estamos aquí en el día de hoy. El Señor Jesucristo no estaba solamente orando por los discípulos que estaban con él, sino aquellos que iban a creer
por la palabra de ellos, que somos tú y yo. Esto es el Señor Jesucristo pidiéndole a su Padre por ti y por mí en el día de hoy. Para que todos sean uno, dice la palabra de Dios. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, que el Señor Jesucristo, su anhelo no es solamente que nosotros seamos uno con Él y seamos uno con el Padre, sino que todos nosotros también seamos unos. Que todos nosotros también seamos uno, así como Él es uno con el Padre, y el Padre en nosotros y Él en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros somos una multitud de personas que estamos dando fruto en el mundo, es inevitable mirar la gloria de Dios. Es inevitable de que la persona mire a un conjunto de personas con sus vidas transformadas y dando fruto, siendo uno, mirando la hermandad, mirando de la manera como se dirigen, mirando de la manera como se fortalecen, mirando de la manera como se amonestan mutuamente, como se hablan con amor, como se pueden también a fortalecer entre sí con los dones espirituales que el Señor a nosotros nos da. Es inevitable que la gloria de Dios no se vea a través de nosotros. Así que no solamente nos esforzamos por ser uno con Cristo a través de la obediencia, sino que también nos debemos de esforzar para que los hermanos también sean uno con Cristo. Porque a los hermanos ser uno con Cristo son uno con nosotros. Si vemos a un hermano en desobediencia, ya sea por ignorancia o por intención, nuestro deber como hermanos es nosotros amonestar a esa persona con amor, amonestarle para que vuelva y se conecte a la vid. Y al él conectarse a la vid, vamos todos a ser uno. Velemos los unos por los otros, luchemos los unos por los otros, amonestemos a los hermanos que quizás estén en una confusión, que quizás esté pasando por una situación no tan buena. La palabra dice que llore con el que esté llorando y que ríe con el que esté riendo y se alegre con el que está alegre. Nosotros estamos llamados a ser uno en todo el sentido de la palabra. Y así verán que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y servirá para muchas cosas, para muchas personas servirá como un llamado de atención y que vengan a Cristo, y para otros también será como testimonio de que sí fue verdad que Jesucristo vino y bueno, lamentablemente no, la salvación no es para todos, pero sí nosotros como hijos de Dios debemos de esforzarnos de ser uno con Cristo y de ser unos como hermanos. Cuando yo amonesto a un hermano a que seamos uno, no es obligándolo a que él haga lo que yo hago o a que él haga lo que yo pienso que él debe de hacer, sino amonestándole al hermano que haga lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios y el hermano hace lo que dice la palabra de Dios, automáticamente somos uno. Y a eso a que Dios nos llama. Esforcémonos, ¿verdad?, de fortalecernos en el conocimiento de la palabra, a fortalecernos en el conocimiento de Cristo, para así mismo fortalecernos los unos a los otros y enviarlos y dirigirlos a todos a los pies de Cristo. Y este conocimiento lo vamos a seguir fortaleciendo el próximo sábado, que hablemos acerca de nuestra relación con Cristo, cómo nosotros podemos fortalecernos en el entendimiento de su palabra y en el entendimiento de la sabiduría que es obedecer la palabra de Dios. Así que, hermano, quiero abrir este espacio para que puedan hacer un aporte, para que puedan hacer alguna pregunta,